Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 6. Romanos, capítulo número 6, la palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Santo Padre, que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Bendiga a los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Padre querido, sus hijos e hijas reciban la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Rogamos, Santo Padre, que el Espíritu Santo nos traiga esa verdad bendita manifestada en la vida de Jesús, que transforma y salva a las vidas. Que todo lo que se hable en este lugar sea para la gloria de su nombre. Y cada uno de nosotros pueda tener una íntima y estrecha comunión con el cielo. Haga Dios en nosotros su voluntad. Y ahora, permítanos recibir la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Seguridad en el Espíritu. En la teología del apóstol Pablo, él pone bien claro un principio. El eje de toda su teología es la frase en Cristo. La idea de la frase en Cristo nos lleva a la idea de la frase en el Espíritu. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. La clave de la vida cristiana es vivir en el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si usted es cristiano, tiene que asegurarse que está viviendo en Cristo. Si usted es cristiano, tiene que asegurarse que está viviendo en el Espíritu y no más en la carne. Todo el libro de Romanos nos ayuda a entender la salvación, todo el plan de salvación, pero el capítulo 8 establece una relación entre la carne y el Espíritu. En el versículo número 7 dice, porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En realidad el pensamiento del versículo 7 dice, porque los designios de la mente carnal no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente carnal no entiende a Dios. La mente carnal no entiende las cosas de Dios. La mente carnal no puede entender porque las cosas de Dios se disciernen en el Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que se acercan a Él tienen que adorarle, ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. Si usted no está en Cristo, usted no está en el Espíritu. Puede ser un excelente religioso, pero no es cristiano. Puede ser una excelente persona, pero no es espiritual. De hecho, 1 de Corintios capítulo 2, mire lo que establece Pablo. Vamos rapidito para poder entrar en lo que necesitamos entrar. 1 de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo establece 3 grupos de personas. Dice el versículo número 14, pero
el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo dice Pablo? Espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si las cosas quedaran allí sería excelente. La tragedia es que hay un tercer grupo. Hay personas que conocieron a Jesús, conocieron su palabra, comenzaron con Cristo Jesús, entendieron el mensaje, pero no continuaron en el camino que es Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 1, mire cómo se llaman. Dice el verso 1, capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo le llama Pablo a ese grupo? Hermanos. Versículo 1. De manera que yo, hermanos. Los carnales son hermanos. Los naturales no le interesan las cosas de Dios. Fantástico. Los espirituales viven en Cristo. Pero los carnales salieron de los espirituales. Pablo les llama, ¿cómo? Hermanos. ¿Cómo es posible carnalidad en personas espirituales? Pues no. Entonces se hace un grupo nuevo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? De allí, si no se entiende, hay que explicar esta cuestión, ¿no? Por eso estamos trabajando en Romanos 5 y Romanos 6. Por amor a los que no estuvieron, ¿podemos hacer un pequeño repaso de lo que hemos dicho? Vamos a hacerlo para que la cosa sí se entienda. Ok. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo concluye su presentación dentro del libro de Romanos de lo que tiene que ver con la justificación por la fe. Hemos dicho que en el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, última parte, toda esa sección tiene que ver con la justificación por la fe. La primera parte del libro nos habla acerca de la condenación, capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Condenación, judíos y gentiles, todos están bajo condenación, todos son pecaminosos, todos son pecadores. Segunda parte, justificación. Ya la tercera parte tiene que ver con la certeza y la seguridad de la salvación, que es donde estamos continuando hoy, empezamos ayer. La salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Pero la gracia, dice el capítulo 5, versículo 20 y 21 de Romanos, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso no significa que te dan licencia para pecar. Por eso en el capítulo 6, versículo 1 dice, entonces, como abundó la gracia, ahora podemos pecar. Y Pablo dice, de ninguna manera. Y entonces comenzamos a detallar en un momento. En el capítulo 5 vimos que cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Sí o no? En el capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El pecado es tan odioso para Dios que prefirió dar todo lo que tenía para que el pecado quedara resuelto completamente. No se entiende, no se concibe que una persona cristiana, una persona que vive en Cristo, una persona espiritual, viva en pecado creyendo que se salvará en sus pecados. Eso es una locura. ¿Pecaremos para que abunde la gracia de Dios? Pablo dice, de ninguna manera. Por eso debemos hoy comprender un poquito más el asunto del pecado. El pecado es más de lo que usted se imagina. Algunos pasajes que leeremos, usted notará que el pecado es más pernicioso de lo que usted se puede imaginar. No es solamente que transgredí la ley, es más que eso. Pregunto, ¿dijo o no dijo el apóstol Pablo? Porque lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer eso hago, mas entiendo que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí o no? Muchas veces usted no quiere hacer cosas malas y ya le está haciendo. Entonces el pecado es más que el simple hecho de transgredir la ley. Es algo feo y espantoso que mora dentro de ti, que trabaja dentro de ti, que te domina y te controla.
Por eso hoy tenemos que trabajar con el capítulo 6 y entender el mensaje de Pablo en el capítulo 6 y comprender por qué y qué quiere decir Pablo cuando dice que estamos sepultados con Cristo, que ese es el tema de hoy. Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Disculpen que no me quede con el tema de ayer porque hay que presentar el de hoy, ¿no le parece? Volvamos atrás un poquito más. Decíamos también que cuando entendemos el asunto del pecado en el capítulo número 5, notamos que Dios permite y hace posible que Cristo muera por los débiles, por los impíos, por los pecadores, por los enemigos. Aun cuando están en esa situación, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué pasa? Dice el apóstol Pablo, que si Dios hizo lo más difícil, entonces repite 4 veces, versículo 9, versículo 10, versículo 15, versículo 19, versículo 17 y 19, 4 veces repite. Bueno, si Dios hizo lo más difícil, pues hará mucho más lo más fácil. Y vimos cómo Dios quiere tomar tu vida, cambiarla, transformarla, ungirla con el Espíritu, fortalecerte con poder en el hombre interior, fortalecer tu mente, tu voluntad y tu conciencia, hacerte morada de Cristo, llenarte de toda la plenitud de Dios, alcanzar y lograr una madurez espiritual que te haga y haga en ti un cambio y una transformación tan grande que tu testimonio, tu vida poderosa espiritual, motive e inspire a otros a entregarse a Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿lo logró con Pedro, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo logró con Pablo, sí o no? ¿Lo logró con los otros apóstoles, sí o no? Dejemos a Judas afuera. Entonces tenemos testimonios y evidencias de personas como Pedro, que negó a Jesús, que fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Pablo, que fue enemigo de Jesús, persiguió a los cristianos, lo metió a la cárcel, el Señor lo cambió y lo transformó. Entonces puede hacerlo contigo también. ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? ¿De quién depende? Espere que usted le diga que sí. ¿Se atreve a levantar la mano diciéndole que sí al Señor? Entonces sí se puede. El apóstol Pablo en el capítulo 5 también nos dice que no solamente hay personas que han fallado el blanco, hablamos de fallar al blanco, hablamos de pasarse del blanco, hablamos de tropezar, caerse, y hablamos también de personas que no quieren escuchar a Dios, maneras o formas de pecar. Y termina el capítulo 5 diciendo, pero cuando abundó el pecado, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. Por eso entonces inmediatamente pasa al capítulo 6. Bueno, recuerde que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Eso se lo inventó Roberto Steven y Esteban Lanton. Pero nos ha ayudado a buscar mejor los pasajes de la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que en el párrafo que está el capítulo 5, entra parte del capítulo 6. Por eso si lee los 2 versículos últimos del capítulo 5, nota que está íntimamente conectado a los primeros versículos del capítulo 6. Sin embargo, para nuestra conveniencia, los exegetas bíblicos han tomado el capítulo 6, el 7 y el 8 como una porción que han llamado certeza y seguridad de la salvación. ¿Cómo se llama? Certeza y seguridad de la salvación. El capítulo 6 tiene 2 partes. Todo el capítulo 6 lo que quiere es explicarnos cómo maneja Dios el problema del pecado y cómo resuelve Dios la falsa idea de que es bueno pecar para que la gracia abunde, y cómo deja en claro que un cristiano no tiene licencia para vivir como se le venga en gana, y cómo no se justifica que un cristiano quiera vivir de cualquier manera. Claro está, ya hemos dicho que quien cambia a la persona es Dios, quien la transforma es Dios, quien la habilita es Dios, y como dice Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién lo pone? Dios. ¿Quién inspira? Dios. La gloria es de Dios. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde que hemos dicho que la clave de la teología de Pablo es en Cristo.
En Adán todos mueren. En Cristo somos vueltos a la vida. Volvemos a Romanos capítulo 6. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo tiene que explicarnos algo que se inicia en el capítulo 3. Bueno, esto no es una clase, es solamente un sermón, así que sigamos con el sermón. En el capítulo 6, entonces, hay dos problemas. Y Pablo los enfrenta. Problema número 1, tienen que entender el problema del pecado. Problema número 2, entonces significa que porque la gracia de Dios es buena, tengo que seguir pecando para que me den más gracia. No, querido, de ninguna manera, tú estás loco. Dios jamás va a apoyar el pecado, ni va a inspirar para que la gente peque. Y entonces Pablo utiliza dos metáforas en el capítulo 6 para explicarnos el problema del pecado. Metáfora número 1, el bautismo. Metáfora número 2, la esclavitud. Oiga, donde quiera que voy he dado cuenta que sean blancos, sean morenitos, sean indios, son chismosos, ¿o no? ¿No son chismosos aquí en España? Salgámonos un poco del camino y hagamos un poco de chisme en la Biblia, entendiendo el asunto del pecado. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿No se ha dado cuenta que gente buena hace cosas malas? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oiga, le podría contar cosas aquí, pero bueno, no hay mucho tiempo para contar cosas. Vamos a la Biblia, vamos a bregar un poquito con el problema del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Qué es esto del pecado? ¿Cuáles son las actitudes del pecado? La Biblia personifica este elemento rector, pecado. Romanos capítulo 5, versículo 21, vamos rapidito. Romanos 5, 21. ¿Qué dice el verso 21? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia que goza reine por la justicia para vida eterna mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Pregunto, ¿está diciendo este versículo que el pecado reina, sí o no? ¿Sí o no? Entonces el pecado puede ser un rey. Si el pecado es el rey de la vida suya, mi hermano, a usted se lo está llevando el demonio. Capítulo 6, versículo 12. Mire el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pregunto, ¿es un rey el pecado? Sí, señor. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El tipo tenía muchos pinchazos por acá y tenía cosas que yo no voy a decir. Y con lágrimas me decía, yo estoy acabado. Y le dije, no me lo parece. Dice, ¿cómo que no se lo parece? Digo, no. ¿Y cómo? ¿Tú no me estás viendo que estoy hecho leña? No. Usted está muy joven todavía. Usted perdió un round de la pelea. Pero compadre, ahora hay que pelear. Empezó a llorar. ¿Acaba el pecado con la gente? ¿Lo acaba o no lo acaba? Este tipo no se parecía a él, tenía 60,000 cosas en la cara, el pelo largo que le llegaba por acá, y usted lo veía y usted decía, bueno, eso no es, ¿qué tipo? ¿Qué pasa con este tipo? Este tipo está raro. El pecado lo tenía acabado, estaba hecho, mire, y vino a la iglesia porque la mamá le dijo, si va a la iglesia, te doy $200. Compadre, $200. Dice, usted no sabe cuántos cigarros puedo yo comprar con $200 en la esquina donde yo sé. Así que vino. Y entonces la mamá le dijo, te doy 100 más si hace una cita con el pastor. Y dice, mami, claro, vengan los 100. Así que el tipo vino y dijo, hablemos, pastor. Y nos reunimos en una oficina. 300 rayas por venir de la iglesia, compadre. Un solo día. Una pregunta. ¿Tiene Cristo poder sobre el pecado? Sí. ¿Pagó Cristo el precio del pecado en la cruz del Calvario? Sí. ¿Vino Cristo a libertar a los pecadores? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y qué lindo cuando empezamos a reírnos y a relajar a la mamá, porque hay que comenzar con la mamá. Y nos reímos, y él me contó de su mamá, cómo le robaba las cosas y toda la bobería que hacía. Y después que acabamos con la mamá, entonces le dije, ¿a quién le metemos ahora entonces? Dice, no sé, diga usted. Digo, vamos contigo ahora, ¿qué te parece si vamos contigo? Y entre risa y risa, el panorama se le aclaró al muchacho. Y entendió que el pecado estaba reinando en él, que él era un esclavo del pecado. Y cuando su boca dijo, sí, pastor, es verdad, el pecado reina en mi vida. Le dije, dimos el paso más grande,
Mi segunda pregunta, ¿quieres que Cristo te liberte del pecado? Y entonces salieron las lágrimas y no podía creerlo y me dijo, sí, sí, yo quiero. Digo, ¿que tú quieres qué? Sí, eso que usted dijo. No, dímelo tú, mi negro, ahora. Dice, que Cristo me libere del pecado. Vamos a arrodillar. Yo seré negro y todo lo que usted quiera. Negro, calvo, feo, lo que usted quiera. Pero una cosa yo sé, Cristo es todopoderoso. Nos arrodillamos, abracé a este muchacho. Dije, Señor Jesús, usted lo trajo. Por favor, no tome en cuenta los $300, el tipo está aquí. El tipo está aquí. Ahora, Señor, ¿se imagina que usted nos haga una broma? A mí me gustan las bromas de Dios. Que este tipo se corte el pelo, yo no tengo problema con el pelo largo, y que se quite toda esa bobería que tiene en la cara, y se quite eso que tiene en la oreja. Ya tenía un tubo de este tamaño en la oreja. Y que el tipo cambie, le cambie el feeling y le cambie todo. Y que se le cambie la mente y le limpie la sangre. Empecé a decirle todo lo que quería que le hiciera el Señor al muchacho este. Y que se fuera de aquí, que estudiara y se hiciera profesional y se casara y tuviera una familia. Y que se hiciera un cristiano y se hiciera un predicador. Señor, por favor, haga la broma. El año siguiente me mandaron una foto. La mamá del muchacho. Oh, la señora esta había sido Miss yo no sé qué del lugar donde ella era. Era una señora muy elegante. Cuando vi la foto, no conocía a aquel caballero. Se fue a Miami, se quitó el pelo, se limpió su cara, se puso a trabajar y estudiar, se graduó, se casó. Y para fin de año ya la señora estaba embarazada. Y le decía, mami, dígale al pastor que Dios hizo la broma. ¿No le gustaría una bromita a usted también? ¿Cuánto le gustaría una broma así? Aunque reine el pecado en tu vida, Cristo tiene poder para vencer el pecado. La Biblia sigue diciendo, con relación al pecado, Romanos capítulo 6, versículo número 14 y versículo 17. Dice el verso 14, Romanos 6, 14, ¿cómo dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, ¿bajo qué cosa? Bajo la gracia. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mi pregunta, ¿verdad que hay personas que son esclavas del pecado, sí o no? Y es lo que la Biblia está diciendo. Llega tan lejos el apóstol Pablo que nos dice y nos presenta el pecado de una manera personificada. Presenta el pecado como si fuera una persona. Capítulo 7, versículo 11, Romanos capítulo 7, versículo 11, dice Pablo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Quiénes son los que engañan? Las personas. Así que ahora toma el pecado y lo presenta como una persona. ¿Engaña el pecado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Compadre, y sabe feo. Y sabe feo. Mire, y sabe feo. Oiga, sabe feo. Sabe feo. Le digo que somos chismosos. Mira cómo se quedan calladitos y me dicen, métale. No, yo no le voy a contar nada, pero sabe feo. Usted lo sabe que sabe feo. ¿Sabe feo el pecado, sí o no? ¿Sí o no? Y sabe más feo cuando usted tiene que hacer el ridículo de fingir que no está pasando cuando usted sabe que está pasando. ¿O no? ¿Sí o no? Y la niña viene en un país muy lejos, en una oficina, donde, bueno, problema de la niña y problema del que hablo con ella, y ese caso es mío. Viene y me dice, pero un angelito, con el pelo largo, vestida como un angelito, su faldita larga, su cara de ángel y sus ojitos vidriosos así que parpadeaban. Me dice, se sienta la bebé y me mira y me dice, ¿qué usted ve en mí? Y le digo, el diablo, veo un pichón de demonio. Y me dice ella, ¿cómo? Digo, sí, tú eres una mentirosa y una engañadora. Tus ojos dicen que eres como una serpiente, una pichón de demonio. ¿Cómo? Digo, sí, es mejor comencemos a poner las cosas claras y la cuenta sobre la mesa y dejémonos de relajo. Tú estás engañando a medio mundo, pero no me vengas con cuentos.
Compadre, se había hecho 3 abortos ese sinvergüenza. Y había arrasado con medio mundo de gente. Y ahí cuando usted le veía le faltaban las alas, sí, las alas de ángeles caídos. ¿Reina el pecado sobre mucha gente, sí o no? Hay una palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 18 que me rompió la cabeza por muchos años, hasta que por fin encontré la palabrita esa. ¿Han oído la palabra sortilegio? ¿Han oído la palabra sortílego? Está en la Biblia. El sortílego es una persona que te engaña, te encanta, te maravilla, te arranca el corazón y tú quedas feliz y te lleva el diablo. Son profesionales en el arte del engaño. Y la chiquita esta empezó a llorar. Dije, querida, vamos a orar porque te has hecho esclava del enemigo. ¿Hay esclavo del diablo, sí o no? No nos engañemos, queridos. Con el pecado no se juega. Oiga, ¿le parece bien el chisme que estamos haciendo? ¿Un poquito más? ¿O lo dejamos aquí? Número 1, ¿se hace rey el pecado? Sí. ¿Se hace señor amo el pecado? ¿Sí o no? Sí, señor. Un poquito más. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Primera de Corintios 15, 56. Mire, vamos a salir rápido de esto porque tenemos que seguir con el sermón. ¿Qué dice el versículo 56? Ya que el aguijón de la muerte es ¿quién? El pecado. Y el poder del pecado es ¿quién? ¿Por qué la ley es el poder del pecado? Porque es la única que te dice que eres un pecador. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Si estás en pecado, la muerte te aguijoneó. Así que lo que te espera es la muerte. La paga del pecado es para siempre. No creas, querido, que estás engañando a nadie. No creas, querida, que estás engañando a nadie. Te estás engañando a ti mismo. Oiga, a ver si este versículo le resulta familiar. ¿Lo podemos leer en la Biblia? A ver, ¿lo leemos o no lo leemos? Aunque a usted no le guste. A ver, una señora una vez me decía, no vuelvo. Y le dije, ¿y por qué, mi negra? No vuelvo, usted se la cogió conmigo. Todo lo que dijo fue para mí, como si le hubieran contado mi vida. De hecho, quiero averiguar si quien me invitó le contó la vida mía para que me estuviera bombardeando y bombardeando y bombardeando. ¿Qué manera de hablarle en público a la gente? ¿Quién le ha dado a usted derecho de que esté tirando mi vida en público? Digo yo, y si se armó, compadre. Aquí sí se armó. Oh, una vez un tipo me quería pegar unos puñetazos también. Le voy a decir hasta el nombre, se llamaba Rafael. Se llamaba. Señores, miren. Señores, por favor, arreglen sus vidas con Dios. No se crea que usted se está saliendo con la suya. El pecado es tan pernicioso que te hace creer lo que no es verdad. Leamos el versículo, pues me siento tentado a contarle esa historia, pero el tiempo aquí no se para. Gálatas capítulo 6. Vamos rapidito. Arregle sus cosas con el Señor, querido. Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 6? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. ¿Qué cosa? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Compadre, amigo, querido, despiértese. ¿En qué cosa y para qué está sembrando usted? Si el pecado reina en usted, si usted es esclavo del pecado, si el aguijón del pecado lo atrapó, usted está sembrando para la muerte. Deténgase por un momento. Si usted sabe que está viviendo en pecado, despiértese, por favor. Usted no se está saliendo con la suya. El pecado se está saliendo con la suya. Usted se está destruyendo. De allí la importancia de lo que Pablo enseña en el capítulo número 6. Romanos capítulo número 6, el apóstol Pablo nos está estableciendo en forma bien clara la relación entre la gracia y el perdón de Dios. En el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo número 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Entienden que Pablo hace la misma pregunta y responde y da las respuestas apropiadas? ¿Están listos? En la primera parte del capítulo 6 encontramos que Pablo nos explica qué fue lo que pasó para que el pecado no siga reinando en nosotros. Nos explica qué cosa hicimos, qué acuerdo tomamos con Dios para que no seamos esclavos, ni seamos esbirros, ni seamos vasallos del pecado, sino que ahora somos personas completamente distintas. Por eso usa dos metáforas. Número 1, el bautismo, significado bíblico del bautismo. Y número 2, utiliza otra metáfora que es la esclavitud. Recuerde, el tema de Pablo no es el bautismo. La solución al problema del pecado es el bautismo. ¿Me doy a entender? Pablo explica lo que ocurrió en el bautismo. Si usted fue bautizado como Cristo lo fue, sumergiéndolo debajo del agua y levantándose como manda la Biblia, entonces usted fue sepultado en la tumba líquida y murió a la vida pasada. Al levantarse de la tumba líquida, comenzó una vida nueva. ¿Le parece bien si dejamos que Pablo lo explique? Versículo número 3, Romanos 6:3. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice ahora? Hemos sido bautizados ¿en qué cosa? En su muerte, y sigue diciendo, versículo número 4, porque somos, ¿qué dice ahora? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. Mi pregunta entonces, ¿se espera que las personas que han sido bautizadas en Cristo, las personas que han sido sumergidas bajo las aguas, cuando suben de allí, comiencen una vida nueva para la gloria de Dios? La pregunta es, ¿qué es bautismo? Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. La palabra bautismo en la Biblia significa hundir, sumergir, ahogar. ¿Qué significa? Hundir, sumergir, ahogar. Siempre la palabra bautismo se asocia con algo doloroso. En la antigüedad se usaba esta palabra para referirse a barcos hundidos, a gente ahogada. Ponga cuidado. Jesús empleó el término con un perfil violento. San Marcos capítulo 10, versículo 38. Marcos 10, 38. San Marcos capítulo 10, versículo 38. ¿Cómo dice el verso 38? Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Crucificaron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Atravesaron el cuerpo de Santiago de un lado a otro con una espada en la época de Herodes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús se está refiriendo no a su bautismo en el agua, sino a su experiencia terrible de dolor y sufrimiento. Así que se asocia el bautismo no con algazara y algarabía, sino con una muerte al pasado y el comienzo de una vida nueva. Cuando se sumerge debajo del agua, usted está siendo bautizado en la muerte de Jesús, pero cuando sube a una vida nueva. Se espera que el hombre viejo, malo, carnal y pecaminoso quede hundido allá abajo y nazca de allí un hombre nuevo, ungido del Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? Mira lo que dice Jesús.
San Lucas capítulo 12, versículo 50. San Lucas capítulo 12, versículo 50. ¿Qué dice el verso 50? Dice Jesús: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mi pregunta, ¿sabía Cristo lo que venía? ¿Sí o no? Cuando usted toma la decisión de bautizarse, esté claro que usted está renunciando a la vida de pecado. Usted está diciendo al pecado: ya no serás más mi rey. Usted está diciendo: ya no seré esbirro, esclavo del pecado. Ya no perteneceré al pecado. Ya el pecado no tendrá ningún derecho legal en mi vida. Ahora mi rey es Cristo Jesús. Entonces, si ahora tu rey es Cristo Jesús, si ahora tú perteneces a Cristo, ¿cómo es posible que siga la vida de pecado anterior? Eso no se entiende. Por eso Pablo dice: de ninguna manera, de ninguna forma. ¿Cómo es posible que después que ustedes fueron rescatados, perdonados, limpiados, lavados, restaurados, después que Dios pagó un precio tan alto por ustedes y empiece un proceso de crecimiento, cómo van a volver otra vez a la vida pasada? Por eso él dice: de ninguna manera. Y presenta el bautismo como una experiencia práctica, clara, como una figura real de la muerte al pasado y de la vida que comienza de nuevo. Pablo establece claramente que cuando fuimos bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Vida nueva, dice el versículo 3. Versículo 3, muerto al pecado. Versículo 4, resucitados a una vida nueva. Y Pablo dice: andemos. Nos da la idea de un proceso de comunión con Dios, así como dirección, dado que todo aquel que anda tiene un objetivo en mente. Ahora, después de ser bautizados, somos miembros de la familia de Dios. Ahora caminamos de la mano con el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Ahora Dios es nuestro norte y nuestro futuro. Ahora somos miembros de la familia del cielo y no miembros de esta tierra. Ahora tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora somos llamados reyes y reinas del Dios Altísimo. Ahora existimos en la tierra con un plan, un propósito: anunciar las virtudes, los valores, los perfiles, los atributos, la belleza del carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nos reina el pecado en nuestro cuerpo. Ahora somos herederos del reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Hemos sido sepultados con Cristo. Hemos muerto a la vida pasada. Comenzamos una vida nueva. Y Pablo dice: ¿cómo es posible que ya después que hemos experimentado eso, volvamos otra vez al pasado? Primera de Juan 1, versículo 6, versículo 7, dice el versículo 6, ¿qué cosa? Primera de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice ahora? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Cómo nos limpia? De todo pecado. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Queridos, si ya nos entregamos a Jesús y Él nos recibió, si ya fuimos bautizados, bueno, si usted no ha sido bautizado, arregle sus cosas con el Señor. Jesús dijo en San Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estamos hablando de lo que Pablo establece con los que ya son bautizados. Si usted no ha dado ese paso, le recomiendo que se arregle y lo haga, y su nombre se ha puesto en el libro de la vida. La primera metáfora del capítulo 6 para contestar a la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado porque estamos bajo la gracia? Pablo dice: de ninguna manera. ¿O no se acuerdan que ustedes fueron bautizados? Así que Cristo pagó con su muerte para la vida de ustedes. Ustedes fueron sepultados con Cristo en el bautismo y comenzaron una vida nueva. Y no solo eso, dice el apóstol Pablo. Vamos a la segunda parte también, que tiene mucho que ver con la respuesta que andamos buscando. Capítulo 6, versículo 15. Dice el verso 15, Romanos 6, 15. Vamos rapidito. Pablo está resolviendo el problema de la pregunta y te está diciendo que el asunto está resuelto, pero tiene que entenderlo.
Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y ahora dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para qué? Para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué dice ahora? Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué dice ahí? Dulos de la justicia. Usted tiene que escoger un amo, o es esclavo del pecado o es esclavo de Jesús. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Por qué necesitamos ser esclavo del pecado o esclavo de Jesús? Bueno, si usted no acepta a Jesús, ya es esclavo del pecado. Ahora, ¿por qué necesita ser esclavo de Jesús? Querido, porque el pecado mora en ti. Si no aceptas legalmente a Cristo como tu amo, tu Señor y tu dueño, el Santo Espíritu no vendrá a dirigir tu vida. Oigan, ¿podemos hacer un chisme bíblico ahora bien profundo? A ver, ¿podemos o no podemos? La intención de la carne, Romanos 8:7, es hacia el mal. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Somos malos por naturaleza. Tenemos una naturaleza mala, dañada, caída y que no sirve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una señora me dijo un día, no me gustó que me dijera eso. Le dije, ¿pero por qué no le gustó, señora? Dice, yo siempre quería creer otra cosa. Digo, ¿cómo así? Dice, ¿sabe lo malo que es saber que uno es malo? Está linda, mamacita linda. Digo, bueno, pero mejor saberlo. No. Ahora yo ya no tengo excusa. Yo siempre decía, no, que yo soy débil y pecadora. Digo, hacía tu poca vergüenza, ¿no? Claro. Y te sentías disculpado. Claro. Digo, al final, y bajo la cabeza. No nos engañemos. Dios no puede ser, ¿qué cosa? No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso es también qué? Mire lo que dice Jesús, San Marcos capítulo 7. Vamos rapidito, tenemos que aterrizar. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dice la Biblia? Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué dice Jesús? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué dice Jesús? Y contaminan al hombre. Si salen de dentro, ¿dónde están? Adentro. Entonces necesitamos tener un rey, un señor, un amo, un dueño. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Es Jesús que nos liberta de todas esas cosas. Ahora, ¿cómo lo hace? Primera de Pedro 1:23. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro 1:23. Cuando estamos sepultados con Cristo, entonces Cristo nos da una vida nueva. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. La Biblia es un manantial hermoso y sabroso. Me gusta la Biblia porque la Biblia establece claramente cómo hace Dios las cosas. Versículo 23. ¿Qué dice el verso 23? Siendo, ¿qué cosa? Renacidos. ¿Qué significa renacidos? Vuelto a nacer. Nacemos de nuevo. La primera vez nacimos de nuestros padres. Dice David, Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. En pecado fui formado. ¿Lo dice o no lo dice? 58:3, desde el vientre de la matriz se separaron los impíos, son mentirosos desde el vientre de su madre. Mi pregunta, ¿soy pecador porque tengo una naturaleza pecaminosa, sí o no? Sí. Entonces el pecado mora en mí. Necesito un amo que me saque de esta situación. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Necesito una simiente nueva, porque la que me dio mi papá y mi mamá no sirve ni se arregla. Versículo 23, siendo renacidos, ¿qué dice ahora? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios.
Pablo nos dice entonces ahora, querido, si fuiste bautizado, querido, si eres esclavo de Cristo Jesús, ¿cómo va a vivir en el pecado? La Biblia alimenta esta nueva simiente y entonces comenzamos a vivir una vida para la gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? He visto asesinos, he visto drogadictos, he visto personas que usted no tiene idea cómo la Biblia los toma, los trabaja, los cambia, los transforma y después le presenta un producto que usted dice, esto no puede ser. Se hicieron esclavos de Cristo. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 1, mira lo que dice Pablo, Romanos 1:1. ¿Qué dice el versículo 1 de Romanos 1? ¿Cómo se llama Pablo a sí mismo? Dice Romanos capítulo 1 versículo 1, Pablo, ¿qué cosa? Esclavo de Jesucristo. Oiga, ¿le gustaría ser esclavo de Jesucristo? ¿Para que el pecado no reine en su vida? ¿Para que Cristo le dé una mente nueva? ¿Para que Cristo lo cambie y le transforme? Póngase en pie conmigo. Mire, le van a quitar esos malos pensamientos de la cabeza, ¿eh? Y toda esa diablura se la van a quitar. El tiempo se nos acabó para contarle un par de historias de un bandido que tenía 3 mujeres. Un señor que tenía 3 mujeres. Disculpen la palabra bandido. Y el señor le quitó 2 y le dejó 1. La chiquita tenía 15 años, se regresó a su casa. La de en medio tenía 14 años con esta mujer, era la querida. Y entonces la querida tenía 10 años estudiando la Biblia y no se podía bautizar porque estaba en concubinato con ese señor. Pero al hombre se le ocurrió un día venir a la iglesia y justamente era el sábado que me estaban presentando en ese nuevo distrito. Y oyó el sermón, el Espíritu lo tocó, salió corriendo y otro chismoso vino y me dijo, corra detrás de él. Yo no sé quién es esa persona, no lo dejé ir. Bueno, y cuando uno llega a la iglesia uno no manda a nadie, lo mandan a uno. Así que yo salí corriendo detrás del tipo y lo paré. Y el tipo me dice, el tipo ya está en su carro y yo me paro frente al carro. Y me dice el hombre, ¿qué usted quiere conmigo? No sé. Déjeme salir. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Tampoco sé. Hay un tipo ahí que me dijo que no lo dejé ir. El tipo se ríe y llora y viene el chismoso este. Y me dice, qué bueno que no lo dejó ir. El tipo se sale del carro y le dice, entonces fuiste tú que te pusiste de chismoso a hablarle al pastor. Yo no le he dicho nada, yo solamente le dije que no te dejara ir. ¿Tiene Dios manera de llamar a sus hijos? ¿Sí o no? Oye mi pregunta con la que quiero terminar. Si tú sabes que las cosas no andan bien contigo y necesitas cambiar de amo y decide cambiar del pecado a Jesús, entonces atrévete a hacer esto. Sal de la multitud y ven para acá conmigo. Atrévete. Sal de la multitud y ven para acá. Y tú estás diciendo, bueno, yo esta noche cambio de amo. No sigo más con el pecado, ahora me decido ponerme al lado de Jesús. Sube aquí arriba conmigo, que te va a ver el mundo entero. Ay, mamacita, te van a ver. Te van a ver. Una vez un tipo en Houston, pues ya dije para la ciudad. Una persona en Houston pasó al frente. Tenía 10 años que no veía a su familia. Posiblemente la esposa de este caballero me esté mirando desde un país del sur. Tienen 3 hijos. Y cuando él pasó al frente en un llamado como esto, la esposa y los niños lo vieron y empezaron a llorar. Terminó el culto y la esposa lo llamó. Pues déjeme decirle que ahora ese caballero es un diácono de la iglesia de Rampa, en la ciudad de Houston. Si usted lo ve ahora con su camisa blanca, su corbata roja y su saco negro, y peinadito y peladito, usted dice, ¿quién pensaría? Pero ahora él es esclavo de Cristo Jesús. Sal del multitud y ven para acá. Y dile a Jesús, Señor, a partir de hoy, yo soy esclavo suyo. Pablo dice que era esclavo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Jesucristo. La palabra apartado, aforizo, significa que está viviendo en el horizonte de Cristo. Me gusta la idea de aforizo. En el horizonte de, cuando uno va al mar, alta mar, llega a un punto donde ya no se ve la tierra. Si usted mira alrededor, usted ve a la distancia como si el cielo y el mar se unieran. Y si mira alrededor suyo, ve un círculo perfecto, donde el cielo y el mar se unen. Ese círculo que le rodea se llama horizonte. La persona que es esclava de Cristo ahora vive en Cristo, vive en el horizonte de Cristo.
Ahora su vida pertenece a Cristo y ahora el demonio no tiene derecho legal en esa persona. Querido, querida, si tiene que pasar al frente, hazlo ahora. Renuncia a la esclavitud con el pecado y el enemigo. Y sin hablar palabras, ven a Cristo. La mujer fue sorprendida en adulterio y se la trajeron a Cristo. Los chismosos, escribas y fariseos traían piedras. Y otros curiosos también traían piedras. Le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley manda que debe ser apedreada. Cristo no le puso mucha atención y siguieron insistiendo. Él se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Como insistieran, se levantó y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Y dice la Biblia que comenzando por los más viejos, fueron soltando las piedras. Parece que los más viejos tenían más pecados. Y terminando por los más jóvenes, todo el mundo soltó las piedras y se retiraron. Al final quedaron solamente Jesús y la mujer. Y Cristo le preguntó, oye muchacha, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella le contestó, ninguno, Señor, todos se han ido. Y Cristo le dice, bien, te doy tu primera pedrada. Ni yo te condeno. ¿Y la segunda cuál es? Vete y no peques más. Esta noche es bueno que haga esa llamada que tiene que hacer. Y dile a esa persona que ese relajo se acabó. Que a partir de hoy tu vida pertenece a Cristo. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Señor, gracias por el gran sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor. Y gracias, Dios eterno, por la obra del Santo Espíritu. Venimos ante el trono de su gracia, Dios, para hallar gracia en el oportuno socorro. Aquí han pasado personas al frente que han tomado la decisión consciente de ya no ser esclavo del pecado, pero sí esclavos de Cristo. Que desde hoy, Señor, el Espíritu Santo comience a transformar su mente, su voluntad y su conciencia. Que desde hoy sean lavados con la sangre de Jesús y vestidos con su manto de justicia. Que desde hoy la gracia poderosa del cielo les transforme a imagen y semejanza de Jesús. Que desde hoy, Señor, sus gustos, sus deseos y sus anhelos sean afinados y refinados. Y al final de la jornada puedan ser llamados y llamadas hijos e hijas del Dios Altísimo. Padre, los que no han sido bautizados todavía, que puedan estar conscientes de la necesidad de colocar sus nombres en el libro de la vida. Y a la mayor brevedad puedan tomar ese santo paso para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado, bendiga a los que ya estamos transitando este camino. Aunque tropezamos, caemos, usted nos levanta y seguimos adelante. Dios, aunque lleguemos maltrecho, pero permítanos por su gracia, su amor y su misericordia llegar hasta el final y cuando venga Jesús decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Favores que pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.